nuestro tema. Y para comenzar mi tema, me gustaría muchísimo hablar sobre por qué es importante el mantener relaciones interpersonales sanas. Aquí me gustaría que te detuvieras un momento, que giraras y voltearas a observar tu contexto, tu entorno, y te vas a dar cuenta cómo cada una de las áreas de tu vida está involucrada o involucra a un grupo de diferentes personas, ya sea mi vida amorosa, nuestra vida familiar, nuestras amistades, los compañeros de trabajo, si tengo clientes, proveedores, vecinos, en sí. Bueno, como ser social estamos inmersos dentro de una sociedad, ¿sí? Entonces, el estar inmersos dentro de esta sociedad, bueno, pues implica el que estemos en una constante relación con personas de todo tipo, con la cual yo tengo que generar una conciencia de que para yo relacionarme con los demás, bueno, pues debo de generar o de crear o desarrollar cierto número de competencias, tengo que desarrollar destrezas, tengo que desarrollar habilidades, sobre todo habilidades sociales, para que este tipo de relaciones se finquen en función de una relación efectiva, una sana relación, ¿sí? Entonces, bueno, teniendo presente y siendo consciente de esta situación, pues me gustaría el poder recalcar o rescatar que establecer buenas relaciones con las demás personas, bueno, pues nos exige un cierto grado de bienestar y madurez emocional. Conforme vayamos tratando el tema, vamos a darnos cuenta que las relaciones interpersonales están sumamente conectadas o ligadas a lo que es mi capacidad conversacional o mi habilidad para comunicarme, y de asimismo también está muy relacionada con lo que es mi inteligencia emocional, donde yo tengo que darme cuenta y aprender a relacionarme bien primero conmigo mismo para poder fincar relaciones sanas con los demás, ¿no? Entonces, debo de tener presente el que cada relación que yo entable en mi vida, bueno, pues debo de hacerlo con el objetivo simplemente de tener aspectos o adquirir aspectos positivos, atraer aspectos positivos a mi vida. En este caso, bueno, pues está muy vinculado en cuanto a la satisfacción de necesidades tanto de autorrealización como emocionales. Todos sabemos que como seres humanos, bueno, pues tenemos necesidades fisiológicas de las cuales yo me puedo hacer cargo, tenemos necesidades espirituales donde a lo mejor necesito esa conexión con un ser superior en el cual yo crea, pero sí las necesidades emocionales y las necesidades de autorrealización requieren el compromiso y la sana relación con una tercera persona o con un grupo de personas. Entonces, de ahí el que sea muy importante el que precisamente estas relaciones, bueno, pues estén fincadas en equilibrio, en armonía, pero sobre todo el que me permita coordinar acciones con esas personas para poder obtener aquello que yo estoy necesitando o aquello que yo estoy pretendiendo realizar. También me gustaría que tomemos en cuenta que el puro hecho de interaccionar con una persona, bueno, pues automáticamente puede generar un cierto vínculo. Te pongo un ejemplo para que entiendas esto. Y yo yo acabo de entrar a trabajar y me topo con un grupo de compañeros, bueno, pues mi actitud, como le decía, o mi madurez emocional va a impactar directamente en ellos desde la forma en que los vea, si los sonrío, si soy empático, si soy simpático, si soy amable. Entonces, bueno, pues eso puede generar a la larga el que yo pueda desarrollar relaciones satisfactorias con ellos. Pero ¿qué pasa si de repente yo soy apático, soy tímido, inseguro, me agacho, no conecto? Una serie de factores que demuestre a ellos que me está costando trabajo relacionarme. Bueno, pues eso puede hacer que nuestras relaciones empiecen muy mal y continúen así por un largo periodo, ¿sí? Entonces, una vez que hemos platicado de todo esto, hay que pasar a ser conscientes de cuáles son las habilidades sociales que yo tengo que aprender a desarrollar, y que les diga que están sumamente vinculadas a lo que es esa inteligencia emocional, donde una vez que yo la trabaje y la desarrollo, bueno, pues va a ayudarme a saber, a entender quién soy yo, cómo me estoy mostrando, cuáles son las relaciones que estoy fincando, en función de esas relaciones, cómo estoy eligiendo y cómo estoy accionando. Entonces, ¿qué les parece? Bueno, pues si damos inicio a entender y a conocer cuáles son las habilidades que yo necesito desarrollar para poderme relacionar en equilibrio y en armonía con el otro.
La primera habilidad que tengo que aprender a desarrollar, bueno, pues es el entender que debo de entender, valga la redundancia, y conocer a los demás, prácticamente conocer cuál es su postura, conocer cuál es su visión de vida para darme cuenta cómo puedo relacionarme con esa persona. Importantísimo, y el cual yo lo pondría en primer lugar, es establecer y tener claridad de mis necesidades. Aquí vamos a tratar cómo a través del autoconocimiento voy a conectar con ellas de forma efectiva. La tercera habilidad social, bueno, pues es aprender a expresarme con claridad, y esta claridad me la va a dar la claridad de mis necesidades. Si yo no tengo claridad de mis necesidades, si yo no tengo claras mis necesidades, aunque yo me sepa comunicar muy bien y claramente y asertivamente, difícilmente voy a comunicar correctamente lo que estoy necesitando. La cuarta habilidad, bueno, es aprender a intercambiar información. ¿Por qué? Porque muchas veces esa retroalimentación que estamos dando o esa retroalimentación que estamos recibiendo no está siendo o está dentro de la estructura adecuada para que cumpla la función que necesita cumplir. La quinta, bueno, pues es aprender a influir en los demás. Aquí vamos a hablar un poco de liderazgo, que se ha manejado últimamente muchísimo en medios, el que todos somos líderes en algo. El sexto punto, bueno, pues es aprender a resolver conflictos, tema importantísimo. No solamente tengo que desarrollar competencias de negociación, es muy importante que desarrolle la habilidad para poder relacionar conflictos. ¿Por qué? Porque de ello va a depender el que se realice una acción, ahora sí que en equipo con otro, o no se realice, que es el siguiente tema. Yo debo de aprender a trabajar en equipos, tengo que tener muy claro mi rol, y a partir de mi rol, bueno, pues debo de aprender a coordinar esfuerzos para que esto suceda. Y como último punto, bueno, pues todos sabemos que somos seres que estamos evolucionando, y además estamos en un mundo cambiante. Entonces debo de ser consciente y generar conciencia en la otra persona que debemos de aprender precisamente no solamente a adaptarnos, sino también a crear y además a adoptar los cambios que estamos necesitando. Entonces, bueno, una vez que hemos conocido cuáles son las 8 habilidades sociales que debo de desarrollar, así como las competencias que van a ir incluidas dentro de estas habilidades sociales, vamos a profundizar un poquito en cada una de ellas para que nos quede un poquito más claro el concepto. La primera habilidad, como decíamos, ¿qué pasa cuando yo voy a fincar una relación o cuando yo inicio una relación? Por lo general yo inicio con una serie de expectativas, y peor aún, puedo tener una serie de idealizaciones acerca de esa relación que yo voy a entablar con el otro. Gran error. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo desde mi subjetividad y no desde el conocimiento que yo tengo de cuáles son las necesidades de esa otra persona. Entonces es muy importante que yo dé ese paso, desde ese primer paso, para involucrarme y interesarme en qué es lo que está apasionando, y además cómo puedo motivar a esa persona para que sienta que estamos en una relación donde la opinión, el punto de vista y la necesidad de ambos importa, que no se sienta utilizado o genere la creencia que yo solamente acudo a él para poder obtener aquello que yo estoy requiriendo. Entonces debemos de tener muy claro en esto, no podemos utilizar a las personas, no podemos manipular a las personas, y nos debemos de dar a la tarea, primero que nada, bueno, pues a entenderlas y a reconocerlas, como decía, a través de cuáles son sus pasiones y sus motivaciones, porque a lo mejor si no sé, yo te vengo a invitar a que pongamos un instituto de capacitación y tú tienes, no sé, un taller mecánico, pues a lo mejor ni siquiera es algo que te gusta o te apasiona, y yo voy a pretender obligarte a que tomes la decisión de invertir en mi proyecto sin darme cuenta verdaderamente cuál está siendo tu necesidad o tu pasión. Una vez que descubrimos qué es lo que apasiona a esta persona, es muy importante el que generemos una escucha activa a través de lo que esa persona nos está diciendo. Y cabe, bueno, pues el que aclaremos que escuchar no es oír. Oír simplemente es una función biológica que tiene nuestro organismo, pero el escuchar va un poquito más allá, ¿no? Dentro de la escucha activa, yo debo de involucrar el compartir posturas, que compartir posturas no es creer o pensar o sentir lo que tú estás sintiendo, como muchas veces se piensa que es la empatía, ¿no? La empatía es el ponerse en los zapatos en el otro. No hay idea más equivocada. La empatía es a través de tu visión y mi visión, o tu creencia y mi creencia, cómo podemos fincar
un cuadro, un puente en el cual nos podamos comunicar, un puente de comunicación para poder entonces sí, hasta cierto punto, como decíamos, compartir una postura y entonces fincar una acción. Entonces, esta escucha activa, donde yo les decía que había que compartir posturas, bueno, va en función de que a lo mejor tomo conciencia de cuál es tu tono de voz, cuál es tu volumen, cuál hasta cierto punto puedo detectar yo que es tu estado emocional, para entrar en esa sincronía contigo. ¿Para qué? Para que entonces sí, automáticamente, si ya descubrí que te apasiona, te hago sentir que estoy hablando el mismo lenguaje y además estoy escuchando activamente, bueno, pues por lo general la otra persona se va a abrir al diálogo, a escucharme para ver qué es lo que yo estoy necesitando de él. Un punto muy importante que se da precisamente en este entender y reconocer a los demás es que cuando yo esté escuchando a la otra persona, bueno, pues a lo mejor voy a poner atención en lo que me está diciendo de forma verbal. Aquí es muy importante que a través de lo que yo escucho, bueno, pues yo genere una serie de preguntas que si no tiene muy claro lo que le estoy diciendo o inclusive yo no tengo claridad en lo que me está contestando, bueno, pues puedo generar preguntas reflexivas. Y cuando digo preguntas reflexivas, luego quien de repente quiere, no sé, tomar un curso de coaching, lo toman como si fuera un interrogatorio. Entonces yo ya no me siento cómodo con todo eso que me estás preguntando. ¿Por qué? Porque siento que me estás invadiendo. Ese tipo de preguntas deben de ir en función de hacerte sentir que tengo un interés por lo que es significativo para ti. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, como decían, para no bajar esa barrera, para no perder la intención o la percepción que puede estar teniendo la persona y, como decíamos, al contrario, tenga una apertura. Dentro de esta comunicación, bueno, pues todos sabemos que existe la comunicación verbal, que es la que vamos a aterrizar o a profundizar mediante preguntas, pero también todos los seres humanos tenemos un lenguaje corporal. ¿Qué significa esto? A lo mejor en un minuto, no sé, puedo expresar yo 70 palabras y más, y si hablo rápido como yo, bueno, pues a lo mejor 100, ¿no? Pero en ese minuto yo puedo llegar a tener a lo mejor o conectar con 800 palabras en mi pensamiento. Entonces, ¿qué pasa con ese bagaje de palabras? No significa así como que se va, se evapora, no. Esas palabras que en su momento yo pensé y no expresé, automáticamente las voy a expresar mediante mi lenguaje, como decíamos, mi lenguaje corporal. Entonces es muy importante que observemos y estemos atentos a este lenguaje para ver cómo está siendo la emocionalidad, la percepción, inclusive qué acciones sí se van a dar a través de lo que nos estamos comunicando a través de nuestro lenguaje. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a regresar al que yo quiero poner un instituto de capacitación y tú tienes una ferretería. Entonces yo estoy sumamente entusiasmada con mi idea, te platico todo el proyecto, hago o busco influir en ti para que te entusiasmes con mi idea. Y de repente a lo mejor tú me dices, sí, yo sí voy a influir, yo sí voy a invertir en tu proyecto, pero tienes tus brazos cruzados, tienes tus piernas cruzadas e inclusive, peor aún, te echas para atrás. Tu lenguaje corporal me está diciendo que definitivamente ese sí que me estás diciendo no va a ser cierto. Me vas a dar largas, te me vas a esconder, te vas a evadir. Entonces es muy importante que podamos reconocer esto para entonces poder continuar con una sana o poder fincar una sana relación a largo plazo. Como les decía, la segunda habilidad social que yo tengo que desarrollar, que a mí me gustaría o me hubiera gustado ponerla como la primera necesidad, bueno, pues es reconocer y establecer mis necesidades. Estas necesidades yo las voy a descubrir en función de mi autoconocimiento. Como yo les decía, muchas veces yo creo que hemos conectado con gente que está súper emocionada con miles de proyectos y cada semana tiene un proyecto nuevo. No lo aterriza, tan solo lo visualiza. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Bueno, pues automáticamente no se conoce. No sabe ni siquiera si cuenta con las capacidades y cualidades para poder cumplir o para poder desarrollar ese proyecto. O también hemos conocido a muchas personas que a lo mejor me involucran en su proyecto y ya cuando está avanzando y al primer problema que se tiene, esa persona lo abandona. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ni siquiera cuenta con los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, antes de ir a hablar con el otro, antes de querer fincar una relación para poder obtener o lograr un objetivo con el otro, tengo que tener la claridad
de quién soy yo, y esto lo veo a través de mi autoconcepto. Yo tengo que echarme un clavadito al interior, como le decimos en psicología, y debo de darme cuenta cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis cualidades, cuáles son mis habilidades, para darme cuenta si verdaderamente yo voy a poder estar cumpliendo con ese proyecto. Otro punto a considerar es que genere una autoconciencia emocional. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa gestión emocional, es muy fácil que si yo no sé enfocar las emociones que como individuo también tenemos, me lleguen a sabotear. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no está funcionando o de repente tú me haces algún comentario, yo puedo caer en suposiciones o puedo caer en victimismo o en situaciones que no permitan que avancemos en esta relación que estamos entablando. Entonces, difícilmente voy a poder entender tus emociones si ni siquiera estoy entendiendo las mías. Y como último punto para generar un autoconocimiento de mí y poder establecer mis necesidades, bueno, pues está lo que es la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Bueno, no es otra cosa más que darme cuenta de quién soy yo, como decía, cómo me gestiono emocionalmente y además responsabilizarme y desarrollar la fuerza de voluntad que necesito para buscar por mí mismo el objetivo. ¿Por qué? Porque si, como les decía, a la primera de cuentas yo me voy a rendir o no voy a ser consciente de que debo de ser persistente en aquello que estoy buscando para poderlo realizar, bueno, pues va a ser un proyecto que después les va a mostrar a las personas que yo no soy alguien digno de fiar, que yo de verdad abandono proyectos y que, bueno, pues a lo mejor es mejor que solamente te escuche, pero no te siga ni me comprometa contigo. Entonces, una vez que hemos hablado de esta segunda habilidad social, a mí me gustaría que platicáramos de la tercera habilidad social, que es aprender a expresarnos con claridad. Entonces, yo ya entendí quién eres, yo ya supe que te apasiona, ya te escuché asertivamente, ya sé cuáles son mis necesidades, ya sé quién soy yo. Para poderte transmitir eso que yo quiero obtener de ti, bueno, pues debo de aprender a expresarme con claridad. Y en esta claridad, bueno, pues este mensaje que yo te voy a estar emitiendo debe de ser efectivo y preciso. Y además debe de contar con toda la información necesaria. ¿Para qué? Para que tú me entiendas. ¿Por qué? Porque puede pasar que todos tenemos una forma de ser, todos tenemos un tipo de personalidad. Entonces, a lo mejor, si yo soy muy abstracto, necesito casi que me hagas como un cuadro descriptivo, o a lo mejor necesito el que me dé solamente la información precisa que requiero. Pero también hay personas que a lo mejor necesitan muchísima información para poder entender lo que te estoy expresando. Entonces, desde como te observo que tú requieres, claro, tampoco sin abordarte y abrumarte con muchísima información, yo esa información que te voy a estar dando y que quizá si no te está quedando clara, yo debo de regresar nuevamente a mí para reestructurar nuevamente ese mensaje y entonces buscar el generar, primero que nada, congruencia en eso que te estoy expresando. Todos sabemos que la congruencia, bueno, pues es en lo que piensas, en lo que dices y en lo que haces. También tengo que generar coherencia, que no es otra cosa más que mi mensaje sea lógico. Debo de dejar de lado todo lo que son las ambigüedades. Mi mensaje debe de estar completo para que te quede claro. ¿Por qué? Porque si no tengo estos requisitos, bueno, pues automáticamente tú ya no me entendiste y es como decíamos, ese sí que me estás dando o esa apertura que me estás dando para relacionarte conmigo, bueno, pues tarde o temprano va a llegar a fracasar. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo claro en aquello que yo necesito de ti. Vamos a pasar a lo que es el cuarto punto. Permítame un segundo. O la cuarta habilidad social que debo de aprender a desarrollar. Y esta es el aprender a intercambiar información. ¿Cuántas veces cuando estamos relacionándonos con alguna persona, sin que surja un conflicto, llega a surgir un desacuerdo simplemente porque, como decíamos, la información no está siendo clara o a lo mejor la información que me estás dando no es en función de lo que yo necesito o simplemente no hay interés de mi parte? Entonces, yo debo de aprender a retroalimentarte de una forma asertiva, en la que no me sea agresivo, pero tampoco sea
agresivo. Debo de tener muy claro que no debo de ofenderte, no debo de buscar manipularte, ni debo de buscar imponerme. Lo que sí tengo que hacer con mi retroalimentación es, bueno, que esta retroalimentación sea clara, sea concreta y que además esté cargada de información que sea útil para poder resolver ese desacuerdo que se está presentando por parte tuya, o a lo mejor inclusive por parte mía, porque a lo mejor puede haber actitudes que tú estés teniendo que a mí no me estén gustando. Lo que sí no debo de hacer cuando hay un desacuerdo es culpar. Es lo peor que nos podemos hacer. ¿Por qué? Porque automáticamente nos colocamos en una situación de víctima. Entonces, si ya soy víctima, yo ya no me responsabilizo de lo que me corresponde. Pretendo que tú te responsabilices de lo que te corresponde. Entonces, si llegamos a caer dentro de este cuadro de culpa, pues entonces sí se puede desencadenar en un conflicto. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, pues tener muy claro que yo soy el responsable porque es mi necesidad, porque es mi objetivo o porque es lo que yo quiero pretender o lo que pretendo obtener de ti. Entonces yo tengo que ser muy práctico, tengo que ser razonable y te debo de dar la oportunidad de que expreses tu punto de vista de forma libre, de forma auténtica, de forma autónoma, como les decía, sin imposiciones. Entonces, si de repente tú en ese explicarme tu punto de vista, yo veo que me estás haciendo comentarios que a lo mejor están fuera de mi marco de referencia o a lo mejor estoy cerrado a esa posibilidad que tú me estás planteando, bueno, pues te pido a través de preguntas precisamente tus comentarios, te pido que me retroalimentes. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a evitar el suponer, o peor aún, el tomarme personal, el sentirme rechazado, como te decía, colocándome o poniéndome ese traje de víctima. ¿Por qué? Porque te estoy culpando. Entonces, si de repente en un desacuerdo llega a no haber claridad en esa retroalimentación que se está recibiendo por ambas partes, bueno, pues es muy importante que nos demos un tiempo para clarificar nuestro pensamiento. Porque muchas veces, aunque yo genere una pregunta reflexiva, quizá tú en este momento no tienes una respuesta, o quizá yo en este momento no tengo una respuesta, y nos debemos de dar ese tiempo como para masticarlo, ¿no? Para estarlo reflexionando y poderlo digerir y entonces sí expresar la información de forma adecuada. Vamos a pasar a la siguiente habilidad social, que es el aprender a influir en los demás. Como les decía al inicio de la charla, bueno, pues hoy está muy de moda el escuchar que todos somos líderes, y ciertamente todos somos líderes en algo. ¿Por qué? Porque todos tenemos esa capacidad de influir, y qué mejor que ese influir sea a través de descubrir nuestros talentos para que entonces sí sea de forma auténtica. Si ustedes se fijan, todo el tiempo estamos influyendo, inclusive en cosas muy simples. Vamos a suponer que no sé, tu pareja no cena y de repente a ti un sábado en la noche te dan ganas de irte a cenar un taco de lechón, por decirlo de alguna forma. Entonces tú tienes que hacer rescate y suma de tus talentos para poder persuadir a la otra persona en caso de que no quiera, o influir en ella para que acceda a tu petición. Claro que influir, bueno, pues va en situaciones, o podemos establecerla en situaciones de vida mucho más importantes, como lo mencionábamos anteriormente: el coordinar acciones, el poder lograr objetivos con ello, o simplemente el establecer sanas relaciones, sobre todo en la familia, en la de pareja, que es muy importante. Bueno, todas son importantes, también en el trabajo, con los vecinos, dentro de la misma comunidad. Entonces, en este influir de los demás, yo no solamente tengo que poner a flote o hacerte ver cuál es mi necesidad, sino que también tengo que rescatar tu necesidad y tengo que apoyarte para que tú cumplas esa necesidad. Entonces, la función que voy a realizar para poder influir en ti y motivarte, bueno, pues va a ser tomando estas 4 herramientas que tenemos en la diapositiva. Eso en lo que yo te estoy influyendo, bueno, pues tiene que ser algo que te ayude a aprender algo nuevo, que te ayude a mejorar en tu vida, que te ayude a crecer para que tú también satisfagas tus necesidades, y sobre todo que te lleve a descubrir tus propios talentos, o que te lleve a descubrir cosas nuevas que puedes adaptar a tu vida. Entonces, bueno, pues en el liderazgo hemos visto que existe como un doble impacto. Yo puedo ser líder a través de influir en los demás con estas capacidades y cualidades que yo tengo,
o si no, también puedo hacer uso de la persuasión a través de mi seguridad y de mi fuerza de voluntad para llevarte directamente a lo que yo considero o a lo que platicando y generando un diálogo en común es de beneficio para los dos. Vamos a pasar a lo que sería la siguiente habilidad social a desarrollar, importantísima, que es la de aprender a resolver conflictos. Aquí es muy importante que tengamos presente las 5 anteriores. ¿Por qué? Porque van a ser grandes aliados para resolver los conflictos. Los conflictos definitivamente jamás se resuelven con la misma energía. Un conflicto automáticamente le doy un significado que me tengo que defender. Entonces, cuando yo me defiendo o siento que me tengo que defender porque a lo mejor no me estás respetando o porque estás pasando sobre de mí, pues automáticamente va a generar un enojo. Entonces, si yo pretendo ir a solucionar ese enojo porque es más fácil ir y gritarte, automáticamente ahí se acabó la relación y esto puede terminar en separación. Entonces los conflictos, para empezar, tengo que resolverlos a través de una energía diferente. Esa energía, inclusive, como lo veíamos anteriormente, puede ser el brindarte un espacio para que seas consciente de lo que está sucediendo y entonces nuevamente poder entablar un diálogo. Entonces, bueno, muy importante que para resolver los conflictos y como primer punto, debemos de poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Como se dice, te debo de presentar de forma clara y objetiva, aunque también va a ir una carga de subjetividad, el problema que yo estoy sintiendo que estamos teniendo. Aquí hay que tener mucho cuidado con evadir, porque muchas veces tenemos ese miedo a reclamar o ese miedo a generar un conflicto mayor, o tenemos ese miedo como a contraponer o a anteponer nuestras ideas a lo que la otra persona está necesitando. Entonces tengo que tener muy claro que yo primero tengo que aprender a transmitirte qué es lo que estoy sintiendo en este momento o qué es lo que yo siento que estoy recibiendo, que quizá es lo que no me está gustando, para después expresarte cómo me gustaría sentirme o qué sería lo que yo necesito de recibir. Por favor, cuando vayan a resolver un conflicto, jamás primero vayan al ataque de la otra persona. De verdad, si yo lo hablo desde lo que yo percibo, desde lo que yo siento, automáticamente permito que la otra persona se abra a la conversación. Porque si yo empiezo con reproches, con culpas, con juicios y todo es un tú, automáticamente, como les digo, se baja el telón y muchas veces puede llevar a que se rompa esa relación. Entonces hay que ser muy claros desde mi yo, qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que estoy percibiendo. Una vez que ya pusimos las cosas sobre la mesa, bueno, pues debo de abrirme a la proactividad y buscar buscar que busquemos, valga la redundancia, soluciones creativas. En estas soluciones creativas que se van a dar a través de nuestro diálogo, bueno, pues es muy importante que finquemos acuerdos. Y aquí, ojo, los acuerdos deben de ser consensuados. ¿Por qué? Porque si yo automáticamente me impongo o te busco imponer mi punto de vista, pues entonces a lo mejor ya no estoy marcando un límite, sino te estoy marcando una limitante. A lo mejor en función de nuestros hijos, claro que hay situaciones en las que pues no solamente marcamos un límite, sino es una limitante. ¿Por qué? Porque sabemos que está poniendo en riesgo su vida, su integridad o puede desencadenar una situación de conflicto peor, ¿sí? También para fincar un acuerdo, debemos de tener muy presente que el acuerdo debe de ser flexible, porque como lo dijimos al principio, bueno, pues el tiempo o el tipo de relación va cambiando. Entonces, a lo mejor si somos novios, yo tengo un tipo de acuerdo, pero ya si somos casados, bueno, pues los acuerdos van a cambiar. Entonces, debe de haber cierta flexibilidad, pero acuérdense, jamás deben de ser laxos, porque si es laxo, bueno, pues ahí automáticamente pueden entrar comportamientos que nos lleguen a lastimar. También los acuerdos deben de ser constructivos. ¿Qué significa esto? Buscar el ganar-ganar, ¿sí? El beneficio para ambas partes. Como decíamos, jamás debemos de pretender manipular a las personas para beneficiarnos solamente a nosotros, pero tampoco debemos de ser pasivos, que todas mis acciones y decisiones vayan en función de que tú ganes, sino que debe de reinar esa asertividad donde ambos obtengamos un mutuo beneficio. Y por último, bueno, pues lo hemos estado diciendo a través de toda la charla, esos mensajes que yo estoy emitiendo, esos acuerdos, esas necesidades que yo te estoy expresando, debe de haber muchísima claridad. ¿Para qué? Para que no haya confusión o para que después no nos digan, es que yo no te entendí, qué era lo que estabas necesitando.
Entonces, una vez que hemos abordado esta habilidad social, que es la sexta, vamos a pasar a lo que es el trabajar en equipo. Últimamente, bueno, pues este trabajo en equipo ha emigrado a lo que es el trabajo en colaborativo, donde vamos a coordinar esfuerzos para poder generar acciones y obtener un bien común. Entonces, así como lo dijimos al principio, en donde todo el tiempo estamos relacionándonos con las personas porque pertenecemos a una comunidad, es importante que tengamos claro que esa relación que yo tengo con esa persona, bueno, pues automáticamente me permite fincar equipos con mi pareja, equipos con mi familia, con mis compañeros de trabajo, equipo con mis amistades, con los vecinos, a la iglesia a la que yo asisto, clientes, empleados y toda la gente con la que yo me estoy relacionando. Entonces aquí es muy, muy importante, como les decía, el que busquemos el objetivo común. ¿Por qué? Porque es muy complicado ante una comunidad o ante un equipo solamente verme beneficiado yo. Aquí yo tengo que tener muy claro cuál es el rol que ocupo dentro de ese equipo, que ese rol a mí me encantaría que fuera el de liderazgo a través de mis talentos, a través de lo que yo puedo llegar a influir en ti o a través en lo que yo te puedo llegar a persuadir a ti. ¿Por qué? Porque si no tengo ese liderazgo voy a sentir que el resultado se sale de mi control y muchas veces no voy a estar conforme con ese resultado o voy a sentir que ese esfuerzo que yo estoy generando o que estamos generando no está teniendo los resultados que nosotros estamos buscando. Entonces a lo mejor debemos de buscar, como les decía, el beneficiarnos todos, y lograrlo a través de una escucha empática, a través de una comunicación efectiva, a través de darme cuenta cuáles son las necesidades de los demás, a través de darme cuenta cuáles son mis necesidades y tener claridad primeramente de quién soy yo para que entonces sí podamos lograr tomar decisiones adecuadas y fincar las acciones que se están necesitando. Y bueno, pues por último vamos a pasar a ver cuál es la habilidad social que tengo que desarrollar y esta es muy importante porque, como les decía, todo el tiempo estamos evolucionando, todo el tiempo estamos cambiando, entonces es muy importante que nos demos cuenta que continuamente necesitamos de estar cambiando rumbo. Muchas veces, no me dejarán mentir, llevamos una muy buena relación con ciertas personas y de repente, bueno, pues esa relación se acaba. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquella persona no está en este momento ni dispuesta ni tiene los recursos necesarios precisamente para salir de su zona de confort y generar este cambio. Esto lo único que provoca, si yo decido quedarme ahí, es que yo me quede en una relación estancada, una relación en la cual se va a llenar de asedia, se va a llenar de aburrimiento, se va a llenar de situaciones o roles que van a llegar a generar conflicto. Entonces, pero ¿qué pasa si yo veo que esa persona que está a mi lado definitivamente sí quiere también cambiar su rumbo, sí está dispuesta y además tiene los recursos para poder continuar en ese rumbo o en ese trayecto que yo estoy eligiendo? Bueno, pues debemos de ejercer cambios planeados, no cambios improvisados. Recordemos que el éxito de nuestras acciones no va en función de la rapidez de nuestras acciones, sino de la precisión de nuestras elecciones. Entonces, debo de permitirme elegir lo correcto para que esos cambios vayan siendo planeados y no solamente vaya improvisando y me vaya adaptando sobre la marcha, conforme voy avanzando. Y bueno, en estos cambios planeados deben de ir con una enorme dosis de adquirir hábitos positivos. Esos nuevos hábitos que me van a permitir el que finquemos relaciones a un periodo largo, que me van a llevar a cubrir mis necesidades y que me van a llevar a cumplir mis objetivos. Recordemos que hay hábitos que me cobran, por ejemplo, si me desvelo, si fumo, si bebo, si no hago ejercicio, si no me alimento sanamente, bueno, pues esos hábitos me van a cobrar, pero también hay hábitos que me suman, si soy empático, si soy asertivo, si me conozco, si trabajo en mí para poder trascender, si me doy la oportunidad de entenderte, de motivarte, bueno, pues esos hábitos me van a ayudar, como les decía, a fincar relaciones saludables. Aquí es muy importante. Antes de cerrar, me gustaría que tomaras conciencia de esto, el que en nuestra vida, bueno, pues hay personas que nos suman, hay personas que nos restan, hay personas que nos dividen y hay personas que nos multiplican.
¿Qué significa esto? Te lo voy a poner con un ejemplo para que te quede un poquito más claro. Vamos a suponer que tú tienes un café y en algún momento tú decidiste, viste un vagabundo y decidiste el darle una propina. A partir de ese día el vagabundo va diario a tu cafetería y además se pone en la puerta, no deja entrar a la gente y se comporta muy insistente para que todo el mundo le esté dando propina o le esté dando caridad y tú también mismo. Hay que tener mucho cuidado porque esta gente te está restando, entonces tienes que saber fincar una relación sana de forma que él entienda que no es la manera adecuada, y si de repente no entiende, bueno, pues definitivamente tienes que tomar otro tipo de decisiones. También están esas personas que nos suman. ¿Por qué? Porque a lo mejor desde su necesidad, desde su hacer y desde mi necesidad y mi hacer, bueno, podemos fincar algo positivo. Vuelvo al ejemplo de la cafetería. A lo mejor a mi cafetería va a diario una secretaria que le lleva café a toda su oficina y además me ayuda con algunos pagos. Esa persona me está sumando. Entonces vale la pena que yo busque que nuestra relación sea cada vez más saludable, que sea a largo plazo, y bueno, pues que el vínculo que está generando ese tipo de relación cada vez se fortalezca más. También tenemos a las personas que nos dividen. Vuelvo al ejemplo de la cafetería. Si una persona o una amiga va diario a tu cafetería y te ocupa una mesa y a lo mejor se está 3, 4 horas y te distrae a tus empleados y te consume solamente un café, no es que no corras a tu amiga, no es que le dejes de hablar a tu amiga, pero sí es que entables un diálogo preciso que le haga entender que necesitas un poquito de más espacio, que la relación debe de manejarse en una sintonía diferente. ¿Para qué? Para que ella se vea beneficiada, pero también tú te puedas ver beneficiado. Y por último, bueno, pues están las personas que nos multiplican. Es esas personas que a través de su propia creación y a través de mi propia creación, bueno, pues me puede retroalimentar, me puede ayudar a crecer, me puede ayudar a trascender. Entonces, bueno, pues yo creo que queda muy claro cuáles son las personas o las relaciones en las que debemos de trabajar para poderlas trascender. Si de repente se llega a dar, porque se llega a dar que las relaciones que estoy entablando yo ya no les veo una forma sana de poderme relacionar con ellos, bueno, pues yo creo que ya es tiempo de huir o de simplemente buscar tu propio camino, que ese cambio de rumbo sea en función de lo que tú estás necesitando, y bueno, pues quizá tengas que decirle adiós a esa o a esas personas. Aquí no te vayas con tristezas, no te vayas con culpas, simplemente vete agradeciendo por todo lo que has aprendido y todo lo que has recibido de esa persona. Bendícela porque en su momento te ayudó a tener una relación de la cual te viste beneficiado, y vete con la confianza de que todas las personas que vayas a conocer en un futuro, bueno, pues te van a ayudar a poder trascender o a lograr tus objetivos. Esto sería todo en función de la charla. De verdad espero el que les haya ampliado su conocimiento en función de la importancia de las relaciones. ¿Y qué les parece si pasamos a ese espacio de preguntas en caso de que las haya? Marco, no sé si me escuchas. Muchas gracias, maestra, por su tema. Sí, vamos a Gracias. esperar unos cuantos minutitos para ver si alguno de nuestros espectadores tiene alguna pregunta referente a la charla. Y bueno, en lo que esperamos, si alguien le genera una pregunta, ¿qué nos puede platicar un poco más de los cursos que va a estar impartiendo, maestra? Sí, mira, de hecho el tema que tratamos el día de hoy, claro que de una forma más amplia, claro que de una forma más vivencial, forma parte de mi curso de proyecto de vida, y bueno, pues además estoy ofertando otros 2 cursos, que es el de una sana autoestima y el de enneagrama. La verdad, estos cursos son muy completos, te ayudan muchísimo, como lo decíamos al principio, a echarte un clavadito a tu interior, a conocerte, para que puedas trascender, para que puedas relacionarte mejor con los demás, para que puedas generar empatía. Ahora sí que para que mantengas tu vida en ese equilibrio y en esa armonía que todos estamos buscando y que sobre todo en este momento estamos necesitando. Gracias, maestra. ¿Y estos cursos irían dirigidos para algún público en especial? Mira, están dirigidos a todo público. El de enneagrama sí está un poquito más dirigido, o también está dirigido, lo puede tomar cualquier persona, pero la verdad, las personas que los tomen van a tener una aportación en su vida profesional. ¿Por qué? Porque
El eneagrama es una herramienta que se utiliza últimamente muchísimo en lo que es para reclutar personal, se utiliza mucho para solución de conflictos, también se usa mucho o se utiliza mucho para conformar equipos efectivos. Entonces todo eso lo vemos, cómo lo podemos aplicar, o para que la gente se lleve el conocimiento de cómo lo puede aplicar dentro de su ámbito empresarial. Autoestima sí, definitivamente es trabajar en ella, no es en una alta autoestima, ¿por qué? Porque luego la gente se confunde y cae en el narcisismo, sino que es trabajar una sana autoestima que te permita ser auténtico, que te permita ser íntegro, pero desde una percepción positiva de sí mismo. Y bueno, pues proyecto de vida definitivamente también me ayuda a conocerme, manejamos herramientas como administración del tiempo, emociones, cambio. Metemos en este curso muchas herramientas de coaching para ayudarte a lograr objetivos y para que tengas una visión y una perspectiva más amplia de qué es lo que estás buscando y cómo es que lo vas a poder lograr. Gracias, maestra. Sí. Tengo un comentario de Marvios. Bueno, no sé si lo haga como forma de pregunta sobre la manipulación en las relaciones interpersonales. Ajá. Bueno, de hecho la manipulación se da desde el momento en que a lo mejor yo sé que tengo la capacidad de poder influir o hasta obligarte a hacer algo, pero en el cual yo solamente me voy a ver beneficiado. Verdaderamente no estoy ni profundizando en qué te interesa, qué te apasiona, qué es lo que tú estás necesitando, qué es lo que tú estás deseando. Como decíamos, es más como una imposición donde yo te marco limitantes, no límites, y además te obligo a que tú hagas lo que yo estoy necesitando. Entonces hay que tener muy claro que las relaciones interpersonales no se fincan para manipular, se fincan, como decía, para generar acuerdos que nos ayuden a tener un beneficio mutuo. ¿Para qué? Para poder trascender, porque verdaderamente como seres sociales inmersos en esta sociedad, bueno, pues estamos como dentro de un sistema donde lo que haga uno impacta directamente al otro, ¿no? Entonces debemos de buscar esa sinergia que nos ayude a funcionar adecuadamente para lograr objetivos comunes.